Bueno, pues mi nombre es Mariano de Jesús Ramos Campos, soy ingeniero en informática y pues también soy cronista de este bello municipio de Chila de las Flores. Bueno, pues a mis espaldas nos encontramos en lo que pues queda de lo que fue el ex convento dominico. Este ex convento fue fundado el 24 de agosto de 1535 por el fraile dominico Gonzalo Lucero. ¿Cómo sabemos esa fecha? Está mencionada, está escrita en la primera acta capitular del 24 de agosto de 1535 que se celebró en la provincia de Santiago de México. De hecho, fue la erección de la provincia. Esa reunión fue en el convento de México. Entonces, dentro de esa acta se menciona que por indicaciones del fraile Domingo de Betanzos manda al fraile Gonzalo Lucero a petición de los caciques principales para que se establezca una pequeña casa dominica aquí en el pueblo de Chila. Es lo que queda del antiguo convento, porque de hecho, pues bueno, el conjunto conventual, pues no nada más son estas ruinas, sino que también se comprende lo que todavía persiste del claustro, el templo, el atrio. Entonces, pues todo eso es un conjunto conventual. Eso es como que lo más viejo que se tiene. Bueno, ahorita pues no podemos acceder, pero tenemos lo que es aquí el claustro, y pues del lado sur tenemos lo que es la iglesia, que también forma parte de este conjunto. Pues este convento está hecho a base de materiales propios de la región. Bueno, esa estructura nos describe perfectamente que es piedra caliza, muy propia de aquí de la región mixteca. Tiene un estilo de mampostería, si se dan cuenta. Por lo que sabemos, pues utilizaban diferentes mezclas como la cal, el nopal, para hacer la mezcla y pues hacer pues prácticamente el acabado con la piedra, ¿no? Y hacer todas las estructuras. En su momento, pues este convento debió estar repellado con cal. De hecho, todavía aquí se ven algunas partes, incluso adentro todavía se ve partes de repello con cal, que era muy propio porque pues ellos utilizaban precisamente esos materiales que encontraban en la región. En este caso, pues aquí era muy abundante la cal, entonces pues sí, era muy común que utilizaran los materiales. Bueno, aquí ya estamos dentro de la estructura, que es lo que pues conforma pues las ruinas. Es una estructura con un techo de cañón. Todavía se nota perfectamente el techo. De este lado se pueden notar todavía partes del repello de cal. Las ventanas, si se dan cuenta, empiezan desde pues, la parte de afuera angosta y se va hinchando conforme se va, pues ahora sí, metiendo al interior. Pues no tenemos con exactitud qué podría haber sido, pero pues pensamos que estos pequeños huecos que tiene pudo haber sido parte de una estantería para precisamente libros o algo, porque pensamos que la parte de arriba, que ya también ya está destruida, posiblemente fue una biblioteca donde tenían la colección de libros, ya sea de los frailes o de otros autores que pues ellos pues estudiaban o utilizaban para preparar a lo mejor algo, ¿no? Para su evangelización o incluso pues de literatura. Pero pues en sí no sabemos exactamente qué función tendría. Necesitaríamos pues investigar más, incluso pues ver con especialistas que nos puedan ayudar precisamente para pues poder identificar qué función tuvo esta estructura. Pero esa estructura es una de las
que más nos impresiona porque pues está natural, nos da un panorama de pues cómo fue construido, los materiales que utilizaron. Si se dan cuenta, los muros son demasiados anchos, pues aproximadamente yo creo unos 2 metros. Si te das cuenta de este lado, nada más esta pequeña abertura son cerca de 1,50 m, 1,60 m, 1 metro. Entonces sí son anchos los muros, y si te das cuenta, todo está pegado con cal. La cal precisamente hace esa función de mantener la piedra en su lugar. Y pues ya han pasado cerca de, pues precisamente este año se cumplen 490 de la fundación de este convento, y todavía esto sigue en pie. Incluso pues como esta es una estructura, pues se logra apreciar diferentes caras, como por ejemplo aquí pues tenemos estas entradas, tenemos estas ventanas, y ya de este lado pues tenemos con la parte oriente. Aquí tenemos una ventana, que son las que vimos en el interior, donde les comentaba que desde aquí empieza una abertura pequeña y conforme se va metiendo se va ensanchando. Tenemos un contramuro o contrafuerte, lo mismo acá tenemos una ventana. Y de este lado pues tenemos la estructura de la actual iglesia, lo que es el presbiterio, el transepto norte, el cañón y las 2 torres. Y pues de este lado tenemos la pared oriente, de lo que es el claustro del interior. Actualmente pues este espacio pues está reservado para el Santísimo Sacramento, la capilla del Santísimo, pero pues también aquí podemos apreciar todavía parte de la estructura y todavía parte de la estructura del segundo piso, porque esta estructura tuvo 2 niveles, solamente que pues a lo mejor por algún sismo o por algún acontecimiento importante pues colapsó. Pero esta estructura fue de 2 pisos, incluso también el claustro. El claustro fue de 2 niveles. De hecho, pues todo el convento tenía un solo nivel, solamente que también por las necesidades y también por los eventos naturales, pues las estructuras se fueron modificando también, adecuándose a lo que los frailes también necesitaban. No hemos encontrado exactamente a qué comunicaba, porque el piso, precisamente donde hoy se encuentra el presbiterio, está un poco más arriba. Está más o menos por donde viene esta división. Entonces posiblemente en su tiempo a lo mejor pudo haber sido un lugar de escape, que era muy común en esos tiempos de guerra, sobre todo cuando aquí pues se habla de que cuando en la época de la Revolución hicieron pues que parte del archivo del convento se perdiera, porque se habla de que hubo incendios durante esa época, incluso igual durante la Revolución. Entonces es muy probable que esta abertura pudo haber sido como escape o algo. No sabemos exactamente la función, pero sí el presbiterio está un poco más elevado. Está un poco más elevado el presbiterio. Pues muy buen día a todos. Mi nombre es el Padre Ricardo Soriano Durán. Soy párroco de Santa María de la Asunción, Chila, Puebla. Esta parroquia que verdaderamente es una joya arquitectónica, una joya de fe, una joya en cuanto al trato, el clima, que siempre nos hace o nos recuerda la presencia de Dios. Desde mi fe, desde mi postura como párroco de esta comunidad, siempre ha sido bello y hermoso encontrar en cada parte de la comunidad la presencia de Dios. Un legado que nos han dejado quienes nos evangelizaron, quienes estuvieron con nosotros y por supuesto quienes también fuera del ámbito de la evangelización contribuyeron, y ambas partes han sido para nuestro pueblo, la parroquia, pues el seguir sobreviviendo, viviendo cada paso, cada etapa de la parte de su historia. Un gusto saludarlos y al mismo tiempo pues agradecer que nos abren estos espacios para poder seguir dando auge, seguir dando lugar a los grandes cometidos de nuestra parroquia.
Sí, claro, personalmente vivir en este lugar que conocemos que fue un convento, ahora ex convento, pues ya no se vive conventualmente, sino que lo habito yo, pues ciertamente del cansancio del trabajo, de la preocupación, del querer solucionar a veces problemas que se los tengo que dejar en las manos de Dios y llegar a este lugar que ahora es mi casa, se siente esa paz, se siente el verdaderamente saber que esta casa fue edificada por hombres de Dios, pensando en resguardar a los hombres de Dios. ¿Para qué? Para encontrar eso, el sosiego también humano que Dios da, ¿no? El descanso, la tranquilidad, la paz, y volver a salir con las pilas recargadas, con el ánimo, puesto que este hogar sí lo amerita, sí lo da. Un hogar que no hay una esposa, que no hay hijos, que no hay nada de eso, pero sí la presencia de Dios que nos legaron y vuelve uno verdaderamente confortado para seguir el camino que todos los días hay que tomar. Bueno, pues esto de hecho es parte todavía de lo que es el convento. Esta es una pequeña ventana que se dejó precisamente de lo que se encontró cuando se hizo la restauración de este lugar. Son unos pequeños tallados que todavía están plasmados, pero ya no se realizaron. Entonces esto nos indica que en algún momento tenían pensado hacer tallados en estas piedras. Tienen forma de flor, pero nunca fueron labradas, solamente fueron dibujadas, que posteriormente posiblemente se iban a labrar. Aquí tenemos otro, donde aquí el proceso se ve un poquito mejor. Se empieza a ver cómo ya se estaba empezando a labrar la piedra. Y lo mismo de este lado. Lo mismo de este lado. Igual son pinturas que de alguna forma pues se tenía pensado labrar para pues tener detallado toda esta parte. Lo más curioso es que de este lado tenemos un tallado que es muy poco común, porque usualmente pues los tallados se utilizaban para que se vieran en el exterior. Entonces aquí tenemos este tallado. Ese tallado está en cantera. ¿Sí? Ahí por lo que nos platica, toda la columna está detallada con ese detalle. Pero pues no sabemos exactamente a qué perteneció. Posiblemente sea una parte reutilizada cuando se reconstruyó esto, porque de hecho esto es una reconstrucción también. Todo esto es una reconstrucción. Ahorita pues ya con las adecuaciones y todo, ¿no? Pero en su momento sí, una reconstrucción que se realizó a partir del sismo de 1711. Pero pues bueno, este magnífico convento pues todavía nos tiene mucho que platicar, ¿no? Y para eso pues nos hemos tomado esa tarea de investigar qué fue lo que pasó aquí, explicar por qué está esto, explicar por qué la iglesia tiene esta forma, tiene esa estructura, ¿no? Una tarea que ha llevado un poquito de tiempo investigar. Obispo de nuestra diócesis de Guajuapan, queridísimo presbítero licenciado Ricardo Soriano Durán, párroco de esta comunidad, estimados sacerdotes que nos acompañan el día de hoy, queridos hermanos del Ministerio de Medios de Comunicación y diversos medios de comunicación que nos acompañan. Estimado licenciado Alejandro Pantaleón Calixto, coordinador regional de cronistas de la zona Acatlán. Profesor Josué Román Martínez, cronista del municipio de Acatlán. Ciudadano Miguel Ángel Ramos Campos, cronista del municipio de Chila de las Flores. Estimada mayordomía, aquí presente, comunidad de fieles aquí presentes. Sean todos bienvenidos. Con el permiso de todos ustedes, doy lectura a la breve reseña histórica con motivo de los 490 años
de fundación de nuestro convento dominico y 270 años de la secularización de nuestra parroquia. El 24 de agosto de 1535, Fray Domingo de Betanzos ordena el traslado de Fray Gonzalo Lucero al pueblo de Chila, ya que los caciques y principales solicitan su presencia para convertir al catolicismo a los naturales. Con gran júbilo, se traslada Fray Gonzalo Lucero en compañía de otro dominico. Por ahí del mes de septiembre llega a Chila y se confronta con el lenguaje de los nativos, puesto que era una variante del mixteco que no conocían, por lo que su primera misión fue aprenderlo para poder comunicarse con los naturales. Al ser casa de paso, solo se debió construir las estructuras propias para albergar a los propios frailes que llegaran a utilizar, por lo que solo se debió construir una casa con dormitorios y una capilla en donde celebrar la Eucaristía. En los 3 años que estuvo en Chila, Fray Gonzalo Lucero fue quien introdujo la procesión con el Santísimo Sacramento, enseñó la doctrina a los naturales a base de pinturas, defendió las injusticias de los españoles hacia los naturales, defendió a los nativos de los intereses de los caciques y principales, por lo que generó un conflicto que lo llevó a abandonar el convento. Fray Gonzalo Lucero ya no volvió más a Chila, y en su lugar llega uno de los frailes más importantes de la arquitectura dominica, Fray Francisco Marín, quien enseña a vestir, civilizar y traza las calles más importantes junto al convento. Esa casa fue convertida en convento el 20 de septiembre de 1556, aceptada con la vocación de San Bernardino. El 14 de octubre de 1578, el convento cambia su advocación a la Asunción de María, advocación que perdura en la actualidad. El 16 de agosto de 1711, este convento sufre daños severos en su estructura debido a un sismo de importante magnitud, por lo cual fue reconstruido. El 8 de octubre de 1755, este convento se convierte en parroquia. Inicialmente sujeta al clero de la diócesis de Puebla. Los dominicos siguieron administrando la nueva parroquia hasta que en 1826 se retiran definitivamente. Llegan los primeros párrocos del clero de Puebla, siendo su primer párroco el presbítero Pablo María de la Peña. En el año de 1903, esta parroquia pasa a ser sujeta al clero de la nueva diócesis de las Mixtecas, donde hasta el día de hoy se ha mantenido fiel a su obispo. De esta parroquia surge el primer obispo de las Mixtecas, Monseñor Rafael Amador y Hernández, y otros personajes que han servido con amor a esta diócesis y a esta parroquia. El 5 de julio de 1904, por decreto de Monseñor Rafael Amador y Hernández, esta parroquia es elevada a la categoría de vicaria foránea, teniendo 2 pueblos, Amatitlán y Ayuquililla. Excelentísimo señor obispo, a nombre de esta comunidad, queremos agradecer de todo corazón su presencia entre nosotros, pero sobre todo, agradecer infinitamente la presencia de nuestro párroco, el presbítero licenciado Ricardo Soriano, y de todos aquellos párrocos que han presidido en esta parroquia, pues en ellos hemos presenciado, experimentado y sentido el amor de Cristo y de su Santísima Madre, así como en los primeros días de esta parroquia, cuando los naturales de Chila lo experimentaron con el bendito Fray Gonzalo Lucero. Muchas gracias.